Hola, Ampi, ¿cómo estás? Buen lunes. ¿Qué haces, Juani? Buen Bien, lunes para todos y todas. bien, bien. ¿Cómo te trató este fin de semana? Bien, corto. Me gustaría que dure un día más, pero bueno, ¿qué va a ser? El día Hasta Osvaldo ahora. del que siempre hablamos. Sí, o podemos hablar con Moroni el tema de reducir la jornada laboral a 6 horas, ¿no? 4 horas, estaría bueno. También estaría bueno. Podemos hacer, Osvaldo, reducción de jornada laboral y el proyecto de aguinaldo para monotributistas de Rossi, tampoco te diría que no. Ese me vendría bien Sí, también, ¿eh? sí. Bueno, Ampi, ¿qué está pasando en la región? Bueno, mira, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en México, pero Ajá. sobre Venezuela. Ajá. Este fin de semana y hasta el día de hoy inclusive se llevaron a cabo la segunda ronda de negociaciones en el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición más reacia, ¿no? Más reaccionaria al gobierno de Maduro. México está oficiando como un facilitador, ¿no? Están siendo los diálogos en la Ciudad de México como territorio neutral, digamos, y también está colaborando en esta mediación Noruega, Rusia y Holanda. Atenti con Rusia, ¿no? Que es un aliado militar de Venezuela y es la primera vez que participa como mediador. No es la primera vez que se intentan diálogos para llegar a un acuerdo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Hubo otros diálogos que llegaron a ningún puerto, pero bueno, me parece que la presencia de Rusia en este caso es un signo positivo. Y otra cuestión importante, que es el punto más relevante hasta ahora, o sea, las negociaciones empezaron el 13 de agosto pasado, se firmó un memorándum de entendimiento donde se plantearon 7 ejes, digamos, estratégicos del diálogo. Derechos políticos, ¿no? Que es el tema principal porque se avecinan las elecciones regionales en Venezuela, garantías electorales, levantamiento de sanciones económicas, que esto es el punto que le interesa al gobierno principalmente, el respeto del Estado constitucional, la convivencia política, la protección de la economía nacional, la garantía del seguimiento de los acuerdos. Así que el mayor signo de avance de estos diálogos fue la semana pasada cuando la oposición confirmó que iba a participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre próximo. Ajá. Son elecciones muy importantes porque se eligen más de 3.000 cargos, son elecciones de gobernadores, se eligen 23 gobernadores, 355 alcaldes, consejos estaduales y municipales. Y esta oposición es la que no venía participando en las elecciones anteriores, así que es un cambio muy profundo en lo que es el lineamiento estratégico que había tenido la oposición hasta ahora. Por representantes de Venezuela está Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea, junto con otros 10 enviados, entre ellos también el hijo de Nicolás Maduro, que es Nicolásito, porque bueno, tiene el mismo nombre. Es el que vino a Argentina en algún momento. Exacto, sí, es diputado nacional por Venezuela. Y del lado de la oposición está Gerardo Blay, que va en representación tanto del ala de Guaidó como de Capriles, ¿no? Freddy Guevara, que está reemplazando a Carlos Beccio, que era el falso embajador de Guaidó en Estados Unidos. Y te digo que ya desde la base, como que desde el título de las negociaciones ya podemos ver que hacia dónde va encaminada la cosa, ¿no? Porque el memorándum de entendimiento es entre el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela, que es la oposición. Ahí ya está planteando que hay un gobierno legítimo y está la plataforma unitaria, que sería la oposición, pero le saca el estatus de gobierno interino o de falso gobierno, como lo decimos nosotros, que es el que representa a Guaidó, ¿no? El ala dura de Guaidó. Claro. Guaidó también ya anunció que va a participar en las elecciones, digamos, se plegó a este lado, digamos, cedió en ese sentido, también por una cuestión de agotamiento de la estrategia de la oposición y sobre todo del gobierno de Venezuela, donde vio que a pesar de las sanciones económicas y comerciales que le están costando a Venezuela actualmente $10.000 millones, ¿no? Por todos los activos económicos que tienen confiscados. Claro. Sobre todo las remesas de PDVSA en Estados Unidos, de la filial Citgo, que son $8.000 millones. Entonces, en un momento de crisis económica, de también mal manejo interno del petróleo en Venezuela, eso hay que decirlo, de caída del precio internacional, estas sanciones económicas claramente están
afectando sobre todo al pueblo venezolano. Claro. Tenemos por un lado que desde el 2019 el gobierno de Estados Unidos junto con Europa y empezaron a financiar a Guaidó, pero sin ningún resultado. Entonces ahí también podemos ver que hay un cambio, digamos, desde lo internacional, ¿no? Veníamos hablando hace el año pasado que se había conformado el grupo de contacto, que eran estos países de Europa que buscaban una salida intermedia que no implicara, la renuncia de Maduro, porque lo que se quería era presionar internacionalmente, ahogar económicamente a Venezuela para que Maduro renunciara. Bueno, esto no sucedió nunca, ya pasaron 2 años, cambió el gobierno, ¿no?, a uno demócrata que, si bien sigue reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela, tiene una postura, digamos, apoya esta postura del diálogo y que la oposición participe en las elecciones. Claro. Así que vemos signos positivos, ¿no? Sin embargo, hay todavía cuestiones, esto es el inicio del diálogo, pero ya es un momento importante, aunque podemos decir que Maduro recién hace un ratito tuiteó de que esto no le va a asegurar a Guaidó impunidad política, impunidad judicial, porque tiene abierta más de 25 causas en el Ministerio Público de Venezuela. Y también la cuestión de cómo hacemos cómo va a ser la oposición. Yo te decía que estaba la Plataforma Unitaria de Venezuela, que representa a la oposición, sí, que es básicamente la Mesa de Unidad Democrática, ¿no?, que es esta oposición que hasta ahora se negaba a participar. No solamente se negaba a participar, sino que llamaba de traidores a la oposición que sí participaba en las elecciones. claro. Entonces hay como ver cómo cambia lo discursivo y cómo cambia lo discursivo y llama a sus votantes a participar ahora, después de que viene hace más de 3 años boicoteando las elecciones. Bueno, ahora es como un panquecazo, porque tiene que llamar a sus electores a votar y desdecirse de todo el discurso, ¿no?, desarmar todo el discurso que venía haciendo. Claro. Entonces, en el MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, tenemos una coalición de partidos opositores que es Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, que es básicamente estos partidos que están conformados alrededor de Guaidó, de Capriles y, digamos, la oposición más radical. Después tenemos en las elecciones el Gran Polo Patriótico, que es el chavismo, Alternativa Popular Revolucionaria, que es una escisión del chavismo, digamos, el chavismo crítico, y Alianza Democrática, que es la oposición que Guaidó acusaba de traidora porque es la oposición que venía participando en las elecciones. Claro. Pero bueno, los diálogos continúan, todo parece bastante encaminado a las elecciones del 21 de noviembre, pero bueno, se ve cierta apatía política en lo que es la participación en general, ¿no? En las elecciones legislativas, donde se renovaron el total de las bancas, sí, en diciembre pasado, solamente participó el 30% de la población. ¿30%? 30% de la población, ganó el chavismo por alrededor del 70%, pero bueno, es algo que justamente la Mesa de Unidad Democrática va a tener que ver cómo hace ahora para convocar a ese voto opositor. Yo creo que por un lado hay apatía en general, ¿no? Y claramente la situación económica no ha mejorado por las sanciones, por la pandemia, por todo lo que ya sabemos, pero también del lado del chavismo hay, digamos, cierta desmovilización, digamos, pero sigue manteniéndose firme en el gobierno y sigue, a pesar de todos los boicots y todos los años de desgaste internacional, es el gobierno legítimo hoy por hoy, y claramente desde Estados Unidos y de Europa están apoyando el diálogo porque ven que el tema, digamos, del golpe institucional o el golpe, digamos, de injerencia externa, sí, no han podido mover un pelo al chavismo del gobierno. Entonces, bueno, están plan B, porque esto, a pesar de que es un diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, sabemos que en realidad atrás de las sanciones está Estados Unidos básicamente, y también los gobiernos de Europa que ahora están más proclives al pacto negociado. Pero digamos, la oposición representa también intereses geopolíticos mucho más grandes que solamente Guaidó. Guaidó es una figurita de turno, digamos, podría haber sido, es Guaidó hoy, pero podría haber sido cualquier otro, porque el financiamiento se le da justamente, el financiamiento que tiene Guaidó es justamente de las remesas petroleras que se está quedando
con las sanciones económicas. Está financiando con las remesas que le sacan, digamos, a Venezuela. Todo un símbolo. Sí, un símbolo y intereses económicos. Directamente ellos están financiando con plata de PDVSA a Guaidó, pero como Guaidó no iba ni para atrás ni para adelante y el gobierno seguía firme digamos, sin haberlo podido mover un pelo del lugar, a pesar de toda la presión que tuvo internacionalmente, bueno, algo tiene que cambiar, ¿no? También el gobierno de Biden, si bien no se movió mucho recordemos que las sanciones comenzaron con Obama, se profundizaron con Trump y ahora continúan con Biden. Claro. Pero se nota que hay como una cierta flexibilización. Y la estrategia, o sea, ¿qué quiere Maduro? Maduro quiere, bueno, flexibilicen o saquen las sanciones económicas. Claro. Y así vamos a ceder con lo que es, bueno, lo que piden electoralmente, pero en realidad los que se habían negado en última instancia a participar en las elecciones había sido la oposición, el MUD. Ahora parece que hay un cambio y para mí tiene que ver más con el contexto internacional. Tengamos en cuenta también que el Grupo de Lima se disolvió, o sea que no es lo mismo que el 2019, que el gobierno de Trump cambió a un gobierno demócrata, a pesar de que, digamos, o sea, la línea política internacional no cambia tanto en Estados Unidos, a pesar de si gobierna un republicano o un demócrata, hay ciertos matices que podemos ver. México y Perú, gobiernos progresistas, Argentina también, no es lo mismo Argentina, Bolivia. Entonces vemos que hay cierta disolución de ese apoyo internacional que tenía Guaidó, que justamente presiona a la oposición de Venezuela para negociar con Maduro y decir, bueno, algo tenemos que hacer, no podemos seguir en con dos gobiernos, uno reconocido por Estados Unidos y otro que internamente no tiene ninguna legitimidad. En algún momento algún acuerdo hay que llegar y parece que eso está más o menos encaminándose. Bien. Aunque el final es todavía incierto, ¿no? Pero bueno, hay algunas cuestiones que permiten, o sea, que hacen ver que tal vez en las elecciones de noviembre participen todos los partidos políticos y esto también le permita a Maduro cierto aire internacional y sobre todo esperemos que se flexibilicen o en realidad deberían sacar enteramente las sanciones económicas, que es lo que está ahogando en gran parte al pueblo venezolano. ¿Y no crees que, viste que está esta tendencia de que tras la pandemia las elecciones castigan a los oficialismos? Esta situación, sumada a la participación de la oposición, ¿no puede traducirse en un revés electoral para Maduro? Es posible. Sí, si logran convocar a sus votantes, puede ser. Digo, la oposición ganó una elección legislativa, eso sí. Hay que decirlo. O sea, en realidad, así como decimos que hay un gobierno ejecutivo impuesto por Estados Unidos, que era el de Guaidó, también hubo una asamblea que no era legítima porque había ganado la oposición, ¿sí? Ahí fue cuando empieza realmente la crisis interna. Claro. Esa fue la ventana de oportunidad de la oposición para decir, bueno, esto es una dictadura, etcétera. Yo creo que lo que se va a tratar de arreglar ahora es que justamente se reconozca las elecciones en caso de que los gobernadores saquen mayoría de la oposición. Pero como hay mucha apatía en general y los únicos que realmente están logrando movilizar al voto es el chavismo, vamos a ver, esa tarea es la que le queda a la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, qué cantidad de votos tenemos y cuánto logramos desandar todo el discurso que hicimos y movilizar a nuestros votantes antichavistas a las urnas. Pero bueno, es un final abierto. La verdad es que, te digo, entre el nivel de abstención y que la oposición llamaba a boicotear las elecciones anteriores, no hay, hay que esperar por ahí un poquito más para ver qué dicen las encuestas. Claro. Bueno, panorama abierto en Venezuela, entonces muy abierto, parecido a lo que, según algunos analistas, va a pasar acá este domingo en Argentina. Te saco de tema, no sé si querés hacer algún comentario de las elecciones acá. Sí, no sé si va a ser tan abierto, más o menos ya... No sé, igual estamos así hablando, ya estoy hablando por hablar, ya porque no he leído las últimas encuestas. Me parece que no nos va a ir mal, tampoco nos va a ir excelente.
Pero bueno, digamos que en las legislativas la gente, no sé por qué, piensa que hay que votar por la diversidad, cuando en realidad necesitamos un Congreso que tenga mayoría justamente para que pasen las leyes importantes, ¿no? Porque las reformas importantes se hacen a través del Congreso, no solamente con el Ejecutivo. Sí. Pero hay cierta tendencia a hacer un voto más, bueno, que voto a la izquierda, voto a que haya más diversidad en el Congreso, y se empiezan a desdibujar digamos, lo importante. Sí. Bueno, vamos a ver, con estas elecciones se ha dicho de todo. Yo he visto diferentes encuestas, algunas hablan de un empate técnico, otras hablan de el oficialismo 10 puntos arriba, pero como decimos siempre son encuestas y hasta que no esté el domingo el escrutinio provisorio no sabemos. Sí, empate técnico lo veo complejo, 10 puntos me parece demasiado, yo estaría más entre un 5 y un 8 de diferencia. Bueno. Pero bueno, si querés podemos apostar y después del domingo vemos. Yo, si vos me preguntás a mí, yo manejo más o menos esos mismos números que vos decías. Pero del 5 al 8. Sí, un 5 a 8. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Ampi, muchísimas gracias por esta columna de cada lunes. Bueno, un abrazo. Nos vemos el lunes que viene. Dale, un abrazo gigante.